Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Cerramos esta séptima semana del tiempo ordinario con un pasaje muy hermoso. Jesús se encuentra con un grupo de niños. El episodio podría parecer insignificante. Sin embargo, encierra un trasfondo de gran importancia para los seguidores de Jesús. Según el relato de Marcos, algunos adultos, seguramente los papás, tratan de acercar a Jesús a unos niños que corretean alegremente y bulliciosamente por ahí. Lo único que buscan aquellos padres de familia es que Jesús los pueda tocar y los pueda bendecir. Todos sabemos cómo son los niños: alegres, entusiastas, dinámicos, bulliciosos. Aquellos papás desean que Jesús les comunique a los niños algo de su fuerza y de su vida. Pero sucede algo que no se esperaban. Los discípulos de Jesús se molestan y tratan de impedirlo. Los discípulos querían evitar que los niños tocaran a Jesús porque, según la cultura de aquel tiempo, eso no estaba bien para una persona reconocida y admirada como su maestro. Sin embargo, Jesús se empeña en cambiar el orden de las cosas y les permite que se acerquen para darles una bendición. Los discípulos, como podemos ver, siguen atribuyéndose a sí mismos el poder y el derecho de decidir quiénes pueden llegar hasta Jesús y quiénes no. Los discípulos, sintiéndose muy grandes, muy importantes, se interponen entre Jesús y los más pequeños, los más frágiles y los más necesitados de aquella sociedad. En vez de facilitar el acceso a Jesús, lo obstaculizan. Qué rápido se les olvidó a los discípulos el gesto aquel de Jesús, que unos días antes había puesto en el centro del grupo a un niño, para que aprendieran bien que los más pequeños son los que deben de estar en el centro de la comunidad. Esta fue la homilía del martes anterior. Se les olvidó muy pronto cómo fue que Jesús abrazó a ese niño delante de todos, invitándoles a acogerlos en su nombre y con su mismo cariño. Jesús, por su parte, se indigna. Aquel comportamiento de sus discípulos es intolerable. Realmente, enojado, les da dos órdenes: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Este pasaje es narrado por Marcos, Mateo y Lucas, pero es interesante comparar los tres relatos. Fíjense que solamente San Marcos dice que Jesús se disgustó y solo Marcos dice que Jesús abrazaba a los niños. Tomó a los niños entre sus brazos. San Marcos nos revela un Jesús muy humano, muy próximo a nosotros, un Jesús que se enoja cuando percibe que hay injusticia y desigualdad, un Jesús tierno, dulce, amoroso y sensible, un Jesús que sabe abrazar. Son precisamente los pequeños, los débiles e indefensos, los primeros que han de tener acceso a Jesús. Esto pone
en evidencia el contraste entre la misericordia de Jesús y la actitud egoísta de los apóstoles que regañaban a los niños. Prestemos atención a lo que hace y dice Jesús: quienes abracen con respeto y bendigan con cariño a los niños, es decir, a los pequeños, a los más vulnerables, son continuadores de la obra de Jesús. Y ay de los que les hagan daño a los niños, ay de quienes los maltratan con golpes o con palabras, ay de quienes los abusan y los corrompen, y ay de los que fomentan y promueven la muerte de los niños antes de nacer. Para Jesús, quienes defiendan los derechos fundamentales de los últimos son promotores del Evangelio. Para Jesús, ningún ser es insignificante, ninguno. Ya hablamos ayer de la igualdad y la dignidad del hombre y la mujer. Para Jesús nadie es insignificante. El más pequeño, el más débil, el más indefenso, es para Jesús el más importante. En el reino de Dios y en el grupo de seguidores de Jesús, los que molestan no son los pequeños, no son los débiles ni los indefensos, sino que son los que se creen muy grandes y se sienten muy poderosos y muy superiores, los que quieren dominarlo todo, los que se creen dueños de la verdad y quieren ser siempre los primeros, pero no para servir, sino para avasallar a otros, para llevarse entre los pies a los últimos. Esos que obstruyen el paso son los que molestan a Jesús, no son los pequeños. No impidamos, por tanto, que los pequeños se acerquen a Jesús. Quienes son padres de familia, los que son hermanos mayores, tíos, abuelos y primos, todos, acerquemos siempre a los niños a Jesús. Enséñenles desde bebés a orar, a hablar con Jesús. Acompáñenlos a escudriñar las Escrituras. Lean con ellos la palabra de Dios. Tráiganlos a misa y enséñenles a comportarse en misa. Y enséñenles los valores del Evangelio. Llévenlos desde pequeños a hacer obras de misericordia. Llévenlos a visitar a Jesús a Eucaristía. Enséñenles a compartir, a ser misericordiosos y generosos. Mediten con ellos cada día antes de dormir en lo bueno que han podido hacer y en lo malo que deben de corregir. Y junto con ellos den gracias a Dios por el don de la vida y de la fe. No les impidan a ellos estar más cerca de Jesús. La razón que se nos da para obedecer a Jesús es muy profunda, pues obedece a los designios del Padre. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Notemos cómo Jesús enfatiza el hecho de que, de ninguna manera, no es posible entrar al reino de los cielos si no somos como los niños. Y Jesús nunca dijo cosas por decirlas. Él nunca habló por hablar. Así que mejor prestemos mucha más atención a esta condición que Él nos exige. ¿Y cómo son los niños? Los niños confían sin reflexionar. No pueden vivir sin confiar en quienes los rodean. ¿Y qué daño hacemos cuando rompemos la confianza de los pobres y de los humildes? Necesitamos entonces volver a confiar como niños en Dios y necesitamos ganarnos la confianza de los que se han sentido defraudados. Necesitamos volver a creerle a Dios, abandonarnos y confiar en Él, como se abandona y confía un niño en brazos de su padre o de su madre. Los niños perdonan y olvidan fácilmente las ofensas de los demás. Pronto reanudan las relaciones con quienes le han hecho enojar o llorar.
Ojalá nosotros, los adultos, resolviéramos nuestros conflictos y superáramos nuestras diferencias con la sencillez y la humildad con que lo hacen los niños. Un niño se asombra ante los misterios de la naturaleza, contempla, se admira, se sorprende, se maravilla ante las grandezas de Dios. El contacto con la naturaleza nos acerca a Dios. Un niño siempre está en actitud de aprender y de dejarse enseñar. Es humilde y receptivo, siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. Cuánta falta nos hace recuperar esta virtud. A menudo nos llenamos de soberbia y nos cerramos a las novedades que Dios, por medio de su Espíritu, quiere mostrarnos. Un niño disfruta libre y alegremente de la vida, porque sabe que alguien más está a cargo. Nosotros viviríamos mejor si dejáramos a Dios ser papá, ser mamá. Quizás debiéramos ya dejar a Dios ser Dios. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos devolver a la ternura, el entusiasmo, la sencillez, la confianza, la alegría, la humildad, la felicidad que nace y brota de un corazón de niño. Ser como niños, requisito indispensable para entrar al reino de los cielos. Seamos como niños, caminemos juntos, sin marginar ni rechazar a nadie, conscientes de que todos somos hijos e hijas de un mismo Padre. Oremos en este día por tantos niños y niñas que son maltratados, despreciados, marginados. Elevemos nuestras plegarias por tantos niños y niñas a los que les ha sido arrebatada la pureza, la inocencia y la alegría. Oremos por los niños y niñas de este país que se ven expuestos a tantas aberraciones que se nos quiere imponer como derecho, para que el Señor los libre y los proteja y ponga ángeles a su alrededor. Oremos por los niños víctimas de la guerra, el hambre y la injusticia, los niños que han sido abandonados. Oremos por los niños que han sido abortados y ya no pudieron ofrecer al mundo su belleza. Y oremos también por las mamás, a quienes no vamos a juzgar ciertamente, que desesperadas un día abortaron, para que Dios misericordioso las acoja con amor y les conceda vivir en paz. La Iglesia, en nombre de Cristo, ofrece el perdón para estas mamás. Oremos por los niños y niñas de nuestras familias y comunidades, para que la Virgen Santísima los coloque con amor maternal en el corazón de Jesús y sean libres de todo peligro. Ya es hora también de que como Iglesia acompañemos y defendamos a los más olvidados y necesitados, nuestros pequeñitos y pequeñitas. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.